Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy, dedicado a la Primera Guerra Mundial, vamos a adentrarnos en este conflicto súper importante que cambió la historia, sin duda alguna, del siglo XX y de la humanidad, y que, por desgracia, abriría la puerta del segundo conflicto mundial, que es el más conocidillo, aunque la Primera Guerra Mundial fue, sinceramente, en mi opinión, de unas consecuencias mucho más importantes que la Segunda Guerra Mundial. Sería una especie de continuación a lo bestia, la Segunda Guerra Mundial, de la Primera. Aunque, como veremos en este conflicto, conocido en la época como la guerra que tendría que acabar con todas las guerras y que no acabó con ninguna, como sabemos, este conflicto no se queda atrás en crueldad ni en grados de violencia. Pero bueno, no quiero hacer spoilers, no quiero adelantar acontecimientos. Espero que disfrutéis del vídeo, que os sirva para aprender, que despierte vuestra curiosidad e investiguéis. Cualquier recomendación de libros, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial son conflictos que me interesan y siempre me han interesado muchísimo, y tengo una biblioteca pues bastante nutrida. Pues simplemente dejarme comentarios o escribirme al Instagram del canal, que estoy mucho más activo por Instagram que por el propio canal, lo sé. Hacer vídeos me lleva mucho más tiempo, es el montaje de los PowerPoint, de las presentaciones, elegir imágenes que tengan buena calidad, no siempre es fácil, en fin, requiere de una preparación y un tiempo que muchas veces, pues desgraciadamente, no dispongo. Pero hacer un post por Instagram no es que sea tampoco sencillo, pero sí que es mucho más ágil. Así que seguirme por el canal. Os recuerdo que la cuenta de Instagram es @historiador_al_rescate. Muy sencillito para que me podáis encontrar. Así que bueno, sin más preliminares, vamos a por ello. Dentro vídeo, comenzamos. Bien, la Primera Guerra Mundial, en mi opinión, se definiría con la cara de este soldado que tiene estrés postraumático. ¿Qué es esto del estrés postraumático? Pues bueno, cuando un soldado ha sufrido tantísimo y se ha visto sometido a una presión inhumana, por presión me refiero no solo a la posibilidad de que puedes morir en cualquier momento en una guerra y que cada día, cada hora, cada minuto que pasa puede ser el último que estés con vida, sino que imaginaos estar en una trinchera hacinado y sobre tu cabeza están cayendo bombas y tú no sabes en cuándo va a ser la bomba que acierte a tu trinchera, a tu búnker, a tu receptáculo, a tu bloqueo, llamarlo como queráis, y acabe con tu vida. Eso quiebra los nervios del más valiente. Y había muchos soldados que colapsaban y perdían la cordura. Esta imagen creo recordar que fue tomada tras la batalla del Somme, una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Y es un soldado británico y se ve claramente la sonrisa y la mirada que tienen, dan miedo. Ha perdido claramente la cordura. Pues esto sería, para mí, en un sentido metafórico, lo que significó la Primera Guerra Mundial. La pérdida de la cordura del mundo conocido. Directamente las principales potencias en aquel momento, que eran los imperios europeos, tal y como hemos visto en vídeos anteriores, del imperialismo y de los nacionalismos, pues sumidos precisamente por esas ideas nacionalistas, imperialistas, todavía influenciados por el romanticismo del siglo XIX y las ansias sobre todo de poder y de conquista, pues se van a lanzar a una guerra que no estaban preparados ninguno, porque pensaban que era una guerra con los estándares del siglo XIX, es decir, una gran batalla o dos grandes batallas y se acabó la guerra. Todo el mundo en la Primera Guerra Mundial pensaban que iba a acabar la guerra para Navidades, iba a durar un par de semanas como mucho, iba a ser una guerra rápida y con pocas bajas. Sin embargo, no sabían lo que significaba una guerra moderna. Una guerra moderna, tal y como demostraría la Primera Guerra Mundial, significaría miles de muertos,
millones incluso, como veremos, un nivel de destrucción antes jamás visto y un desgaste a nivel emocional, físico y económico brutal. Así que bueno, vamos a ir desgranando poco a poco cómo se fue desarrollando el conflicto. Así que analizaremos un poco los antecedentes, las causas, aunque esto está en los vídeos anteriores que he subido al canal. Ya comenzamos y ya dibujé la línea que llevaba a las puertas de la Primera Guerra Mundial. Sobre todo en el vídeo dedicado al imperialismo y los imperios coloniales. Y también el vídeo dedicado a los nacionalismos. Después veremos las fases de la guerra. Es una guerra larga, va de 1914 a 1918, muy larga. Pero claro, por cuestiones de brevedad, yo no me puedo tirar aquí hablando 8 horas. Os aburriría y sería suicidio colectivo. Pero que sepáis que voy a intentar resumir el máximo posible. Me voy a dejar muchas cositas en el tintero. De ahí que os haya dicho que si queréis investigar más, yo os puedo pasar información. O libros muy recomendables para su lectura. Y así aprender más de este conflicto. Después, características de la guerra, cómo fue la guerra en sí. Y por último, la conclusión de esta guerra a través de los tratados de paz y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Antes de nada, si sois gamers, os gusta mucho el mundo de los videojuegos, yo no me llevo comisión alguna, por supuesto, pero hay dos videojuegos que están muy bien, salieron en los últimos años, Valiant Hearts, que creo que está para PlayStation 4, y otro que es el Battlefield, no sé si es el Battlefield 4 o no me acuerdo el número, ahora mismo me baila. Pero bueno, si ponéis Battlefield Primera Guerra Mundial os saldrá. Y son dos videojuegos pues realistas y te llevan muy bien a lo que fue el conflicto, el primer conflicto mundial. Bueno, como sabéis y como vimos en los vídeos anteriores, entre 1870 y 1914 aparece la época de la paz armada. ¿Qué significa esto? Pues bueno, es un periodo en el cual no hay guerras entre los principales imperios, a excepción de la guerra franco-prusiana. Es un periodo de calma chicha, para utilizar un lenguaje coloquial, en el cual pues no hay guerra, pero tampoco es que haya una paz como tal, ya que las principales potencias europeas, es decir, la jovencísima Alemania, el Imperio francés, el Imperio británico, el Imperio austrohúngaro, el Imperio ruso, se están armando, preparándose ¿para qué? Pues preparándose y tejiendo una serie de alianzas, sobre todo de cara al conflicto que se preveía que podía ocurrir en cualquier momento. Muchas de las tensiones fueron debidas a causas económicas, causas territoriales y causas coloniales, ¿vale? Vamos a ir desgranándolas una por una. Vale, muy importante que os quedéis con el concepto de que en estos momentos se están tejiendo alianzas militares, bloques entre ellos, entre los principales países. ¿Por qué intereses? Por intereses sobre todo de tipo geoestratégico, ese es el objetivo. Entonces, fijaos, fundamentalmente tendríamos que ver esto como una de las principales explicaciones del estallido y sobre todo del alcance de la Primera Guerra Mundial. Tenemos, por ejemplo, cuando estalle la guerra, debido a estas alianzas militares, todos van a ir desencadenando la guerra los unos a los otros, por hacer honor a todas estas alianzas. Tendríamos fundamentalmente la Triple Alianza, que estaría formada en un principio por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, ¿vale? Y la jovencita Italia, que acababa de terminar la unificación.
Y por otro lado tendríamos la Triple Entente. La Triple Entente estaría formada por el Imperio Británico, el Imperio Francés, Bélgica, Bélgica que era una aliada del Imperio Británico, ¿ok? El Imperio Ruso, y luego se añadirían, pues, la guerra, como veremos, pues, el Imperio japonés, ¿ok? Y se añadirán Serbia y se añadirá Montenegro. Lo veremos. Pero en un principio, sobre todo, el Imperio Británico está formado por el Imperio Británico y sus proxies. Sus proxies serían los países aliados del Imperio Británico, por ejemplo, Bélgica. Bélgica, no perdáis de vista a Bélgica porque es muy importante. Justificará el estallido de la guerra por parte de los británicos. Los británicos se incorporarán a la Primera Guerra Mundial por la invasión alemana de Bélgica. Después el Imperio Francés y el Imperio Ruso. Esos eran los tres primeros fundadores de la Triple Entente, y luego se le irán añadiendo otros países, ¿ok? Vale, por lo tanto, Triple Alianza, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La Triple Entente, los británicos, los franceses y los rusos. Vale, pues vamos a ir viendo las causas que simplemente hemos mencionado. A ver, primero, causas económicas. El Imperio Alemán es muy joven, acaba prácticamente hacía unos pocos años de unificarse, pero sin embargo era un motor brutal, un motor industrial brutal en el continente europeo. Recordar, siempre lo hemos dicho, los británicos, el Imperio Británico, su estrategia ha sido intentar mantener en todo momento un status quo en Europa. Ellos como isla han visto siempre los negocios de Europa pues para los europeos, ¿ok? Ellos no se consideran europeos como tal, y de hecho lo estamos viendo a día de hoy con el tema del Brexit. Pero claro, ellos solo entran si ven que hay un país que está empezando a tomar demasiado protagonismo en el continente europeo y van a entrar en conflicto, que puede ser un conflicto económico, puede ser un conflicto militar, fundamentalmente para evitar que destaque, rompa el status quo, el equilibrio de poder y pueda suponer una amenaza a ellos como isla. ¿Ok? Así que su geoestrategia y su geopolítica a lo largo de los siglos ha sido siempre eso: aliarse incluso con países que hacía poco habían sido enemigos, con tal de hacer la puñeta al país que está destacando. En este caso, el país que estaba destacando era Alemania, el segundo Reich alemán. ¿Ok? Alemania no solo era un pulmón industrial, era la potencia industrial de Europa, sino que empieza, y aquí es donde va a asustar a los británicos, a querer tener su lugar en el mundo con colonias en África y en zonas de Asia, y asimismo empieza a construir a tal efecto un ejército de tierra. Ya era muy potente, era heredero del ejército prusiano, con uno de los mejores altos mandos del momento, de generales, oficiales y demás. Y sobre todo empieza a construir una potente armada, una importante flota, la cual podía empezar a medio y largo plazo a amenazar la hegemonía de los mares del Imperio Británico. Así que, ojito, los británicos ven a los alemanes como el objetivo a batir a medio y largo plazo. ¿Vale? Sobre todo, Alemania empieza a armarse, pero no solo Alemania, sino también Gran Bretaña empieza a armarse. Se dan cuenta de que no pueden permitir que los alemanes lleguen al nivel de la armada británica y les superen, por lo que comienza una carrera de armamentos entre Alemania y sus aliados frente a la Triple Entente, que sería Gran Bretaña y sus aliados. Bien, por factores territoriales.
Entre Francia y Alemania, pues obviamente entre 1870 y 1871 Alemania había machacado a los franceses, a Napoleón III, recordar en la guerra franco-prusiana. Y es más, no solo les va a servir la derrota así que para que les escueza a los franceses, sino es que los alemanes se van al Palacio de Versalles y proclaman el Segundo Imperio Alemán. O sea, es un doble insulto nacional. Los franceses, recordar, es un pueblo muy orgulloso, muy chauvinista, muy pagados de sí mismos. Y claro, este insulto alemán no lo pueden tolerar, así que queda ahí esas rencillas. Si a esto encima le añadimos que los alemanes, como compensaciones de guerra, se van a quedar con las zonas de Alsacia y Lorena, que eran antiguos territorios al norte de Francia, en frontera, haciendo frontera con Alemania, esto ya es un casus belli francés. Los franceses desde 1871 van a estar con ganas de revancha y con inquina hacia los alemanes. Por lo tanto, empiezan a tejer, como hemos visto y estamos viendo, relaciones de tratados de alianza con otros países, y también a su vez el ejército francés empieza a armarse, convirtiéndose en un ejército, ojo, bastante peligroso para los alemanes. Así que los alemanes a su vez, ya sabemos que se están rearmando y van a tejer, a pesar de que hay, por así decirlo, una paz, la llamada paz armada, como estamos viendo, empiezan a tejer operaciones, planes de invasión de Francia en caso de que la guerra fuese necesaria, ¿ok? Bien, luego tenemos el polvorín de los Balcanes, por supuesto. Hay que tener en cuenta el Imperio Austrohúngaro, es uno de los imperios clásicos de Europa hasta ese momento, en el cual, pues bueno, pues es un imperio multinacional, con muchas religiones, muchas etnias, con distintas nacionalidades. Es una situación en la cual el imperio puede implosionar en cualquier momento. Además, es un imperio venido a menos. Desde el siglo XIX va de derrota en derrota prácticamente. Ha sido derrotado las últimas décadas por la jovencísima alemana, pero bueno, todavía tiene capacidad de respuesta y de defensa. Las tensiones van a estar provocadas sobre todo por Rusia, ¿vale? Que se enfrenta a los intereses austríacos. ¿Por qué? Dentro de estas multinacionalidades que hay en el imperio de Austria-Hungría, pues tendríamos el caso, por ejemplo, de ese estado satélite que sería Serbia. Serbia es un aliado de los rusos. Y esto es muy importante porque veremos cuando ocurra el atentado de Sarajevo, pues los rusos van a defender a los serbios y los austrohúngaros van a declarar la guerra a Serbia. Por lo tanto, como lo defiende Rusia, a su vez declara la guerra a Rusia. Y ahí va a empezar el desencadenante, ¿ok? Luego tendríamos que Austria-Hungría, claro, desea extenderse por los Balcanes, ampliar sus fronteras. Pero claro, Rusia esto no lo puede permitir. Recordar que su aliado es Serbia. Y asimismo lo que a Rusia le interesa es tener una puerta hacia un mar de aguas calientes, hacia el Mediterráneo. Es lo mismo, este objetivo geoestratégico ruso es el mismo que han tenido, vamos, hasta ahora, si no recordar, en el 2014 creo que fue, como pasa el tiempo, Putin de golpe y porrazo recuperó Crimea, consiguiendo así una salida a un mar cálido, en este caso al Mar Negro. Es decir, que Rusia esa política geoestratégica la lleva manteniendo pues desde siglos atrás, ¿vale? Bien, luego rivalidad entre Serbia y Austria, ya lo he explicado. Los serbios no quieren ningún tipo de injerencia austriaca. Y los austriacos quieren dominar Serbia. Y asimismo Serbia salía de Rusia. Y Rusia está enfrentada con Austria por el control de los estrechos que van hacia el Mediterráneo. Así que fijaos qué polvorín.
Bien. Aprovechando que el Imperio Otomano estaba en las últimas, que luego lo veremos, en 1908 Austria va a ocupar la zona de Bosnia, ¿vale? Lo cual le llevará a un enfrentamiento con Serbia por el control del territorio. Estos son los antecedentes. Rusia, ¿cómo va a reaccionar? Pues en vez de meterse ellos en la guerra como tal, pues bueno, apoyan a unas naciones como son Serbia, como son Grecia y como son Bulgaria, de los Balcanes, para oponerse a la dominación extranjera. Entre 1912 y 1913 van a estallar las guerras balcánicas de la Liga de los Balcanes contra el Imperio Otomano, que todavía se extendía en esta zona de los Balcanes. Así que si os fijáis, aquí hay tres imperios que están confluyendo: el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. ¿Ok? Obviamente, la Liga de los Balcanes, con el apoyo de los rusos apoyando a estos estados que serían sus proxies, ¿vale? A partir de ahora voy a usar este término, el de proxy, que es el correcto. Pues al final van a conseguir acabar con el dominio otomano en la zona de los Balcanes, y Serbia pues se va a establecer como un estado satélite circunscrito a los rusos dentro de los Balcanes, ¿ok? Y así va a quedar, antes de la guerra, la zona de los Balcanes, con una Serbia poderosa y fuerte, extendida, haciendo frontera con el Imperio Austrohúngaro, el cual pues desea apoderarse de Serbia, una Serbia que para su supervivencia se alía con Rusia, una Rusia que a su vez forma parte de la Triple Entente, es decir, de la alianza entre británicos, franceses y rusos, y una Rusia que quiere controlar el estrecho, los estrechos que van hacia el Mediterráneo, porque Rusia es un país gigantesco, pero tiene todos los puertos que controla son puertos de aguas frías, congeladas, por lo tanto de poco o nada les sirve. Necesitan puertos de aguas calientes para que su flota pueda moverse por los mares. Claro, tenemos por lo tanto pues un conflicto en ciernes, ¿no? Hay muchísima tensión en esa zona entre Serbia y Austria. Luego además tenemos que tener en cuenta causas pues coloniales, ¿no? Para explicar el estallido de la guerra, las fricciones. Tenemos por ejemplo el conflicto marroquí. Bueno, hemos dicho que Alemania quería, cuando empieza a aumentar su poder, quería entrar dentro del reparto colonial, pero claro, llega muy tarde. ¿Quiénes son las potencias que lo controlan? Fundamentalmente las colonias en África o en Asia, sobre todo Francia y Gran Bretaña, que ambas son aliadas en esta triple entente. ¿Significa que Francia y Gran Bretaña eran hiper mega amiguísimas? No, significa que se alían ante un enemigo en común, en el caso francés por rencillas nacionales que ya hemos visto, y en el caso británico por miedo a que Alemania pueda desbancarles. Tenemos en 1905 estalla la primera crisis marroquí. Bueno, Alemania se va a ofrecer al sultán de Marruecos para evitar que Francia y España, una España que casi no pintaba nada porque nos dieron las sobras en el reparto colonial en la conferencia de Berlín, recordar que lo vimos en los vídeos anteriores, pues Alemania se ofrece como, que si tú quieres oponerte a ellos, tranqui, que yo os ayudo, ¿vale? Claro, esto, ojito, está provocando que haya mucha tensión, así que al final esto se va a resolver en la conferencia de Algeciras en 1906, la cual, pues bueno, pues al final el sultán de Marruecos va a ceder pues gran parte del territorio a manos de protectorados. ¿Protectorados de quién? Pues protectorados de España,
En este caso, vemos en la imagen cómo recibimos todo el norte de Marruecos, que es muy complicado, porque ahí había cabilas, tribus de soldados rebeldes, como veremos, que nos llevarán al estallido de la guerra de Marruecos, la cual será justo hace 100 años, una barbaridad, una pérdida de vidas de soldados españoles innecesaria. Y bueno, los franceses pues controlando gran parte de todo el norte de África, como vemos. Bien. Asimismo, tenemos la segunda crisis marroquí en 1911. Alemania va a enviar al buque de guerra Panzer. Nada que ver con los Panzer de la Segunda Guerra Mundial, los tanques, ¿vale? Y el objetivo, bueno, pues es proteger a los ciudadanos alemanes que viven en torno a Marruecos. El objetivo, pues, real es controlar territorios. Y al final, pues bueno, pues tenemos que Francia va a ceder territorios de Camerún, los cuales luego Alemania no los va a perder en la guerra. Con el oficial Bolletou consigue hacer la guerra en África y la va a ganar, la guerra en África. O sea, no la gana porque con pocos soldados no pierde el territorio. Es uno de los héroes, buscar si queréis Bolletou, es uno de los héroes de la oficialidad alemana, la Primera Guerra Mundial. Y le da esos territorios de Camerún siempre y cuando pues salga de Marruecos. Marruecos interesa porque controla las rutas comerciales del norte de África y sobre todo por la zona en la que se encuentra, que es la llave, ¿no?, entre del estrecho de Gibraltar, entre el Atlántico y el Mediterráneo. Bien. Así que vamos a analizar un poquito las alianzas, aunque ya la hemos comentado. Tendríamos a Otto von Bismarck, que es canciller de Alemania de 1831 a 1890, pero va a ser el que plantee el sistema geopolítico y geoestratégico de Alemania, del Segundo Reich. ¿El objetivo cuál es? Aislar a Francia, porque los franceses son enemigos tradicionales de los alemanes, y así evitar la posible guerra que ya se preveía por parte de los franceses, ya que querían recuperar Alsacia y Lorena. Vale. Claro, entonces Alemania, ¿con quién se puede aliar? Pues se puede aliar o bien con Rusia o bien con Austria. Los rusos, pues sí, podían haberle dado un importante apoyo. Recordar, el príncipe Guillermo, el Kaiser Guillermo, va a ser, que es el que dirige Alemania, ¿no? Va a ser, era primo del zar de Rusia. Se podían haber aliado, pero al final Alemania decide aliarse con Austria. La alianza con Rusia y Austria era imposible porque eran enemigas entre ellos. Estaban enemistados por todo lo que acabo de explicar. Así que Alemania decide unirse a Austria-Hungría, sobre todo, ¿por qué? Porque los austríacos hablan alemán. Entonces, justo en ese momento, recordar que había una tendencia nacionalista también, el nacionalismo a través del idioma es muy importante, ¿no? Y existía esa creencia, esa ideología Volkisch, esa ideología del Volk, del pueblo en alemán, ¿vale? Transmutada en el pangermanismo, en la unión de los pueblos germánicos con idioma de origen germánico, ¿vale? Luego veremos que a la larga esto va a ser un error, porque Austria-Hungría se va a confiar muchísimo en el primo alemán fuerte y poderoso, que sí o sí le va a proteger y le va a dar carta blanca para hacer un poco lo que le venga en gana a Austria-Hungría. Esto va a ser un error, sobre todo para Alemania. Bien, en 1879 pues se establece por lo tanto la doble alianza entre Alemania y Austria-Hungría, porque son dos países. Bien, tenemos que Italia y Francia pues también tenían conflictos, sobre todo por el control de territorios en el norte de África, porque a Italia le pasa un poquito como a Alemania. Italia es un país muy joven en el sentido unificado como nación.
porque históricamente las repúblicas italianas y demás sabemos que llevaban pues muchos siglos de existencia. El caso es que Italia, claro, quiere reclamar su papel también como Estado moderno, su papel colonial, y ve que solo quedan las sobras. Y además los territorios que le gustarían a Italia controlar, como la zona de Túnez, pues ya están controlados por franceses. Así que va a haber enemistad entre Francia e Italia. Y aprovechando, pues, que los italianos están muy descontentos con los franceses, pues Alemania y Austria dicen, oye, Mario, ven y cuá, alíate con nosotros. Y al final, pues aceptan una alianza y van a pasar a ser la Triple Alianza. Ojito, ¿cómo es que Italia no va a ir a la guerra a favor de Alemania y Austria-Hungría, sino a favor de Francia, Reino Unido y Rusia, es decir, el Triple Entente? Pues muy sencillo. Porque Italia con Alemania, guay, no tenía ningún problema. Pero Italia con Austria-Hungría había sido su enemigo histórico. Los austríacos encima controlaban territorios en el norte de Italia que ellos consideraban que pertenecían históricamente a Italia. Así que cuando estalló la hora de la verdad, la guerra, Italia prefirió no meterse a favor de Alemania y Austria-Hungría y pasarse al bando de la Triple Entente, ¿ok? Se dice, hay una frase que se dice que se sabe en el bando en el que empieza Italia, pero no se sabe en qué bando terminará al discurrir la guerra. Y esto es así. En la Segunda Guerra Mundial Italia hará algo parecidísimo. Ok, por lo tanto estamos viendo que es un poco complicado, ¿no? La Triple Alianza, como hemos visto, en 1882. Bueno, claro, Francia, estamos viendo que la estrategia de Alemania era la correcta, aislar a Francia y evitar una guerra con ellos. Claro, los franceses a su vez se mueven para evitar quedar aislados y van a recurrir ¿a quién? Pues van a recurrir a Rusia y van a recurrir a Inglaterra, fundamentalmente. Y que son los rusos, pues los enemigos de Austria-Hungría, por lo tanto, los rusos no es que odian a Alemania, no tienen nada en su contra, pero claro, Austria-Hungría sí, así que como son aliados de los alemanes, ahora son enemigos, se pasan con los franceses. E Inglaterra, pues ya sabéis, el miedo a Alemania. Y pasa a constituirse la Triple Entente, ¿ok? Estupendo. Esas son las fechas de 1892 y 1904, las más importantes. Y luego 1907. Bueno, más que las fechas, que no es destacable, sobre todo lo más importante es que para 1914 hemos visto ya cómo se tejen las alianzas. Y tenemos la Triple Alianza y la Triple Entente, ¿ok? La Triple Alianza también es conocida como la de los imperios centrales. Lo iré cambiando a lo largo del vídeo. Iré usando estas palabras, ¿vale? Y después tendríamos la Triple Entente, que también son conocidos como aliados. Bueno, pero ¿por qué está ya la guerra? A ver, José, me están metiendo aquí una chapa insufrible. Bueno, los antecedentes son muy importantes porque vemos que una guerra de este calado no puede estallar así como así. Debía haber una situación de trasfondo de muchísima tensión que justificase el estallido de una guerra tan brutal como fue la Primera Guerra Mundial. Pues bueno, el desencadenante, la salida de toda esta violencia contenida fue el asesinato en Sarajevo, mediante una visita oficial del heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y de su esposa, por parte de un muchacho que creo que tenía 18 o 19 años, que pertenecía a una organización terrorista conocida como la Mano Negra, la cual muy probablemente estuviese financiada por el gobierno serbio.
De hecho, los que dieron las pistolas y las granadas y el entrenamiento a Gavrilo Princip fueron policías pertenecientes al Estado serbio. O sea que Serbia algo sabía de la existencia de esta organización terrorista. Y van a asesinar, yo siempre lo digo, cómo es la historia. Porque la verdad es que Francisco Fernando, el archiduque Francisco Fernando, que era el heredero del Imperio Austrohúngaro, pues era una persona progresista, con una mentalidad abierta, se da cuenta de que eh, el Imperio Austrohúngaro, si quiere sobrevivir, tiene que democratizarse y tiene que permitir una mayor independencia a esas nacionalidades, grupos étnicos, grupos religiosos que viven y cohabitan dentro del imperio. Si no, sabe que tarde o temprano eso va a implosionar. Así que de hecho él abogaba por un modelo federal, dar a cada grupo étnico pues su potestad dentro del parlamento, su cuota de poder y su cuota de autonomía. Claro, esto no estaba visto por parte de la élite austriaca y húngara con muy buenos ojos. Así que bueno, en fin, basado en un error, porque si los serbios yo creo que hubiesen sabido lo que pretendía hacer el archiduque Francisco Fernando, pues tampoco se lo hubiesen encargado a él. Pero el caso es que al final le asesinan. Y le asesinan de una manera un tanto curiosa porque ya hubo un intento de ejecución a lo largo de la mañana, en un principio, un intento fallido. Y luego continuaron con la visita oficial. Gavrilo Princip, el hombre, estaba ahí pues triste porque había fallado a cometer el atentado. Se fue a una pastelería a comprarse un bollo y justo ve cómo pasa por enfrente de la pastelería el coche oficial con el archiduque Francisco Fernando y su esposa. Así que el tío salió, cogió y ¡bam, bam, bam, bam! Se los ventiló, se los cargó. ¿Vale? Claro, hemos estado viendo, y por eso os he dado el coñazo, con los sistemas de alianza. Pero es que claro, ahora lo vas a entender la guerra totalmente... totalmente en su complexión, es muy sencilla. Vamos a ver, la guerra va a suponer una declaración de guerra en cadena. Me explico. Austria-Hungría coge, es un varapalo, se han cargado a su heredero, y coge y pide responsabilidades a Serbia. Y le dice, me tenéis que permitir que policías austriacos y jueces austriacos vayan a vuestro país e investiguen a ver qué ha pasado con esto de la mano negra y vamos a ver si hay miembros del gobierno implicados detrás de esta conspiración. Claro, esto supone una injerencia extranjera en un país independiente como es Serbia. Esto Serbia no lo puede permitir. Así que Serbia coge y dice, no majo, que esto es como si hay un atentado, imaginaos, de una organización terrorista española, ¿vale? Se cargan a un presidente de Portugal, o sí, de Portugal, ¿vale? Y claro, los portugueses cogen y dicen a España, pues vamos a mandar a policías portugueses y a jueces portugueses para investigar todo esto, ya que no nos fiamos de los españoles, ya que creemos que puede ser que esta orden de asesinato haya sido dada, trámite esta organización terrorista, pero haya sido dada por el presidente del gobierno español y los ministros del gobierno español. Claro, esto supone una violación de la independencia de ese país. Así que, obviamente, España no podría aceptar eso, igual que Serbia no podía aceptar eso. ¿Por qué Austria, sabiendo que Serbia no va a aceptar eso, lanza ese órdago, lanza ese ultimátum? Porque le dice que si no lo acepta, hay una guerra. Pues muy sencillo, por el sistema de alianza, porque se ve segura, se ve tranquila, sabiendo que a Alemania le va a responder y le va a acompañar a cualquier conflicto. Ellos en un principio no se imaginaban que Rusia, Francia y demás fuesen a ir a la guerra por un territorio como era Serbia. Claro, subestimaron a los aliados. Así que los serbios cogen y dicen, no, no aceptamos estas condiciones, y Austria-Hungría coge y declara la guerra.
la guerra entre julio y agosto de 1914, ¿vale? Empiezan a estallar las declaraciones de guerra en cadena de todos estos países. Claro, como el Imperio Austrohúngaro ha declarado la guerra a Serbia, pues Rusia se ve obligada a declarar la guerra a su vez a Austria-Hungría para proteger a su aliado serbio, ¿ok? Tal y como hemos estado viendo. Hay cartas entre el zar ruso y el Kaiser alemán, en los cuales ellos se tutean e incluso se ponen nombres cariñosos porque leche son familia, son primos, en los que se ve que quieren evitar en todo momento la guerra. Pero es que, ojito, hay que tener en cuenta que el alto mando, es decir, la oficialidad y los poderes económicos, sobre todo la industria armamentística, van a convertirse en un lobby de presión para que al final el desencadenante de la guerra sea inevitable. ¿Ok? Así que mucho ojo con culpabilizar solo al Kaiser, al zar o al presidente de un país, que detrás hay muchos órganos de poder que mueven hacia y reman hacia una determinada dirección. Y esto pasa en la propia actualidad. ¿Ok? No me quiero meter en problemas, no voy a mencionar ejemplos, pero vamos, que pasa es una realidad. Bien, así que Rusia declara la guerra a el Imperio Austrohúngaro, porque estos a su vez han declarado la guerra a Serbia. Claro, ¿Alemania qué hace? Pues Alemania se ve la obligación de ayudar a su aliado, el Imperio Austrohúngaro, y declara la guerra a Rusia. Bien, los franceses, a su vez, tienen que ayudar a los rusos y ven que es la oportunidad de intentar vengarse de los alemanes por el insulto de la guerra franco-prusiana y la conquista de Alsacia y Lorena. Ven que la pueden recuperar, así que declaran a su vez la guerra a los alemanes. Ok. ¿Los italianos qué hacen? Los italianos nada. Los italianos no se van a sumar al apoyo de los alemanes y de los austrohúngaros. ¿Y los británicos? Entonces, ¿qué pintan en todo esto? Pues los británicos al final declaran la guerra a Alemania porque Alemania, para ejecutar el plan de invasión a Francia, que es el plan Schlieffen, debían pasar necesariamente por Bélgica. Claro, Bélgica era un país aliado de Gran Bretaña. Como los alemanes pasan por Bélgica, pues los británicos se ven obligados a declarar la guerra a Alemania. Así que ya tenemos montado el lío de la Primera Guerra Mundial. Ahí es nada, ¿eh? Bien, así que así un poco de cronología. El 28 de junio de 1914 sería el atentado de Sarajevo, inicio de la guerra. Tendríamos la primera fase, que es una guerra de movimientos, y lo vamos a ir viendo. La batalla de Tannenberg. Después tendríamos septiembre de 1914, la batalla del Marne, dentro de la primera fase. La segunda fase es la fase más conocida, que iría desde 1915-1917, prácticamente durante toda la guerra, que es la guerra de desgaste, la guerra de trincheras. Ok, tendríamos desde diciembre del 16 la batalla de Verdún, uno de los conflictos más importantes, y luego de julio a noviembre del 16 la batalla del Somme. Esas serían las dos batallas más destacadas. Y la tercera fase, pues la tercera fase del 17 al 18 se caracterizaría por la incorporación al conflicto de los Estados Unidos de América, la cual desestabilizaría completamente la guerra. La guerra parecía que si no hubiesen entrado los Estados Unidos lo hubiesen ganado las potencias centrales, sobre todo Alemania. Lo que pasa es que Estados Unidos entra con tropas de refresco y con el poder industrial que eso supone, y va a suponer pues la crisis de 1917, es decir, la crisis para las potencias centrales y el desenlace para las potencias aliadas. Vale, en abril del 17 entra Estados Unidos en la guerra y en octubre del 17 se produce la Revolución Rusa. Rusia se retira, ¿vale? Vemos que la Revolución Rusa se va a producir porque los alemanes, dedicaremos un tema exclusivamente a la Revolución Rusa, pero bueno, los alemanes, los servicios secretos del Reich, financian a Lenin, que es un agitador y político bolchevique que ha tenido que huir y se encontraba durante la Primera Guerra Mundial en Suiza,
pues le van a pagar para que le financian y le facilitan el camino a la vuelta a Rusia, con el objetivo de que este señor pues desestabilice el imperio zarista y provoque la retirada de Rusia de la guerra. Es decir, que al final Lenin se va a convertir en un agente de una potencia capitalista tal y como era el Segundo Reich. Curioso, ¿verdad? Y la cuarta fase, por último, al final de la guerra. El 11 de noviembre de 1918 supone el fin de la Primera Guerra Mundial. Bien, si lo vemos en un mapita, a lo mejor queda todo más sencillito, ¿vale? Todos los movimientos para que lo entendáis. Los rusos dan el apoyo a los serbios. Alemania declara la guerra a Rusia y a Francia entre el 1 y el 3 de agosto de 1914. Y al mismo tiempo Alemania invade Bélgica, ya os lo he comentado por qué, por el plan Schlieffen, los primeros días de agosto de 1914, lo que va a provocar a su vez que Gran Bretaña declare la guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914. Y ya tenemos el berenjenal montado, el lío montado. A su vez, claro, los alemanes declaran la guerra a los serbios el 5 de agosto de 1914. Bien. Perfectísimo. La Gran Guerra de 1914 a 1918. Pues bueno, fijaos, así en colorines vemos que la guerra, claro, como va a ser entre países, imperios que controlan una enorme cantidad de territorios a nivel global, pues va a ser una guerra mundial debido a esa situación. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que no solo van a luchar soldados blanquitos con rubios con ojos azules. En el frente occidental va a haber tropas senegalesas por parte del Imperio Colonial francés, tropas de la India por parte del Imperio Británico, va a haber soldados australianos, neozelandeses, canadienses, va a haber también una guerra a menor escala, pero una guerra también en África, entre las colonias alemanas y las colonias francesas y británicas, en Asia también, aunque a un nivel muy mitigado, ya que los japoneses van a entrar en la guerra a favor de estos aliados, es decir, de británicos, rusos y franceses. Curioso, ¿eh? Y en un principio, ¿qué pasa con el gigante estadounidense? Pues Estados Unidos en un principio está quietecito, ellos son aislacionistas, no creen en la necesidad de tener que meterse en un conflicto europeo, ellos piensan que se maten estos viejos imperios. Sin embargo, al final acabarán entrando porque se dan cuenta de que les va a favorecer, sobre todo a la hora de conseguir recuperar el dominio, bueno, o establecerse en el dominio mundial, aprovechándose de la debilidad de estos imperios que van a quedar muy mermados tras la Primera Guerra Mundial. Ahí se convertirá Estados Unidos, o los Estados juntitos, como digo yo, en la policía del mundo. Bien, claro, luego hay que añadir otros participantes como el Imperio Turco, que aparecerá a finales de 1914 a favor de la Triple Alianza, el Imperio Búlgaro, Bulgaria en 1915, ¿ok? Que van a luchar a favor de los alemanes. Sobre todo Bulgaria aparece porque, claro, los serbios están cogiendo mucho poder y dicen, ojito, no podemos permitir a menor escala, también tiene su geoestrategia, que los serbios dominen todo el territorio de los Balcanes, así que hay que entrar en guerra sí o sí. Y claro, ¿de quién lo van a hacer? Pues van a entrar en guerra a favor de los alemanes, ya que y de los austrohúngaros, ya que son ambos países los que están en guerra con Serbia y con sus aliados. El Imperio Otomano, pues bueno, sobre todo debido a esas guerras balcánicas que hemos visto que ocurren antes de la Primera Guerra Mundial, que les habían echado de los Balcanes los rusos apoyando a los griegos, a los serbios y
a los países de los Balcanes, ¿no? Los estados balcánicos, pues es una especie de manera de resarcirse y de intentar recuperar esos territorios. Vale. Al bando de la Triple Entente de Gran Bretaña, Francia y Rusia se va a incorporar Italia en 1915, Serbia, Grecia, Rumanía también se incorporará, Estados Unidos en 1917 y Japón, ¿vale? Italia, pues bueno, lo que os he comentado antes, sobre todo con el objetivo de recuperar los territorios históricos del norte de Italia, es decir, el Trentino Alto Adige, Istria y Trieste. Fijaos, la guerra en un principio, pues la gente va súper motivada, con todo el hype, como podríamos decir, así en lenguaje coloquial, eh, porque piensan que la guerra, pues bueno, esto va a ser nada. Vamos a la guerra, pegamos 4 tiros, salen corriendo y ya hemos ganado. Y además, las formaciones, las tácticas de guerra son decimonónicas, son del siglo XIX. Muchas veces van en columna los soldados a la batalla, hay cargas de caballería, la cual la caballería se ve totalmente inútil frente a las armas modernas, como las ametralladoras, las bombas, los obuses, las minas. Es decir, que es una guerra que va a suponer un salto tecnológico brutal. Antes de la guerra veíamos que elementos tan importantes a día de hoy como la aviación eran, pues nada, estaba en pañales la aviación. Y después de la guerra ya tenemos aviones más que dignos, ¿eh? Así que fijaos esta fotografía de soldados alemanes con el casco prusiano Pickelhaube en forma de pincho que estaba diseñado pues verdaderamente para mimetizarse en el ambiente, no, porque veías a un soldado a kilómetros. De hecho, al final los van a tener que quitar estos cascos porque primero llamaba la atención a los francotiradores y tenían la fea costumbre de francotiradores de disparar en la cabeza a los soldados alemanes llamados por su casco, y segundo porque no protegían bien de la metralla, ¿no? Y de las explosiones. Siempre rebotaban trozos de metálicos, que es la metralla, ¿no? Cuando hay una explosión de una granada, de un mortero, de lo que sea, y penetraba en el casco y mataba al soldado. El objetivo de este diseño en forma de pincho era fundamentalmente para proteger a los soldados en caso de una carga de caballería de un sablazo a la cabeza, ¿vale? Para absorber el impacto. Pero claro, es que esto en la guerra moderna ya no tiene sentido, porque mientras se acerca la caballería, tú tienes una ametralladora, te los ventilas a todos. Bien, y sorprende cómo las mujeres, despidiendo a los soldados, pues les daban flores, tal, besos, todos iban cantando canciones militares, iban proclamando aquello de para Navidades en casa ganaremos la guerra. Y sin embargo, todos pensaban que iban a encontrarse pues con miles de aventuras, una experiencia que contar luego a sus nietos. Y con lo que se encontraron fue simplemente pues con la muerte. Por desgracia aquí tenemos a un soldado austrohúngaro pues fallecido en pleno combate. Luego también se encontrarían con nuevos armamentos. El ser humano, pues por desgracia, la tecnología ha avanzado muchísimo en los conflictos militares, es así. O sea, ahora mismo estamos en un apogeo tecnológico debido a las consecuencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Porque la humanidad dio un salto tecnológico brutal. ¿Al coste de qué? Al coste de millones de muertos y de un grado de destrucción increíble. Recordad que la Segunda Guerra Mundial se da el salto hacia aviones de reacción, al final se termina con el Messerschmitt 262 alemán y con el descubrimiento de cómo manipular la energía atómica mediante las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Cabría preguntarse qué pasaría si hubiese una tercera guerra mundial. ¿A qué nivel de tecnología llegaríamos? Desde luego. O si es que podríamos disfrutar de ella, porque lo mismo el mundo pues se autodestruiría. El caso que aquí vemos como un grupo
de soldados alemanes están limpiando las trincheras pues con lanzallamas, ¿vale? De las tropas de asalto alemanas. Bien, la primera fase es la guerra de movimientos, la cual va a durar pues apenas nada, unos meses, entre el 14 y el 15. Tenemos el plan Schlieffen. El plan Schlieffen fue diseñado por un señor llamado Schlieffen, el cual planeaba atacar casi como una forma de hoz a Francia, rodeando, llegando a París, conquistando la capital y ya está. Una vez puesta en jaque a los franceses, porque los alemanes se pensaban que el triunfo frente a los franceses iba a ser tan rápido como la guerra prusiana de 1870-1871, no se esperaban para nada la resistencia que luego haría el ejército francés durante la Primera Guerra Mundial, una enorme actuación, nada que ver con la segunda, que fue bochornosa. Pero bueno, el plan Schlieffen requería, sobre todo, tenía un fallito. Y era, necesitaba pasar por Bélgica. Los belgas dijeron que no iban a dejarles pasar. Y los alemanes pues dijeron, ok, pues te invadimos. Y al final precipitó las cosas con la incorporación de los británicos, como ya sabéis, a la guerra. Bueno, el caso es que, claro, Alemania necesitaba poner fuera de juego a los franceses rápido para no verse sometida a una guerra en dos frentes, porque los rusos le iban a atacar por el otro frente, el frente del este, que es justo lo que pasaría, de hecho. El plan Schlieffen fracasó, pues gracias sobre todo a los rusos. Los rusos avanzaron muy rápidamente, entraron en la zona de Prusia, donde se encontraban las mansiones y las casas de la gente rica, y esto obligó al alto mando alemán a quitar tropas en el frente occidental, en el plan Schlieffen, lo cual retrasaría la invasión francesa y el avance alemán, el cual fue como una pisonadora, todo hay que decirlo, y daría tiempo a los franceses para que en la batalla del Marne, en el río Marne, pues definitivamente pusiesen fin al avance alemán y diesen lugar al estancamiento de la guerra. ¿Vale? Entonces la guerra se va a convertir, por lo tanto, en una guerra de trincheras. Las trincheras es una estrategia de defensa basada en cavar zanjas a lo largo de kilómetros y cientos de kilómetros, los territorios controlados por los ejércitos, meter a las tropas ahí y anclarse, pegarse al terreno. El objetivo de esta estrategia no es, obviamente, un avance territorial, sino es, permitirme el símil futbolístico sería jugar al catenaccio italiano, es decir, una defensa a ultranza, todos metidos en el área, todos atrás defendiendo y con suerte un golpe de mano, una contra, y si te pillan una contra, pues mismo te hago un gol y ahora a ver si eres tú el listo que tienes narices a marcarme un gol a mí con 11 tíos que tengo atrás, ¿vale? Pues esto sería a nivel coloquial, perdonadme si hay algún militar que me está escuchando, sería un poco a nivel coloquial y a nivel divulgativo lo que suponía la guerra de trincheras. En un principio las trincheras pues eran pues bastante humildes, ¿vale? Pero luego, sobre todo los alemanes, llegaron a desarrollar unas trincheras, vamos, que eran ciudades subterráneas, ¿vale? Los principales frentes de guerra, pues tenemos, fijaos, en la zona de los Balcanes, en la zona de Francia y Bélgica, y en la zona del este, en concreto en la zona de Rusia, ¿vale? Bien. La occidental, donde se van a producir las batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial, como Verdún, el Somme. Y la línea de trinchera prácticamente no se mueven. En la zona oriental, la zona de Rusia, sí que va a haber más movimientos y al final acabarán derrotando al imperio zarista, y con la llegada de Lenin y la revolución de octubre del 17, pues se llevará a que Rusia desaparezca del conflicto. ¿Vale? Y la línea, sobre todo alpina, en el norte de Italia, entre los italianos y los austriacos, va a ser
unas guerras brutales, unas condiciones dramáticas. La batalla más importante es la de Caporetto. Y luego, por supuesto, los Balcanes, ¿vale? Los Balcanes, donde había estallado la guerra, no hay que olvidarlo. Luego, la zona del Imperio Turco, pues va a haber batallas muy importantes, como el desembarco de Galípoli, ¿vale? Donde va a ser una derrota aplastante de los británicos y de las tropas aliadas. Y luego conflictos entre los rusos y colonias británicas de la zona de Oriente Próximo, donde en Oriente Próximo un tal Lawrence de Arabia, que era un oficial británico, va a levantar a las tribus árabes frente a la dominación turca, y va a ser muy importante en esta zona del frente su participación de Lawrence de Arabia. ¿Vale? Pues bueno, aquí tenemos las zonas que hemos estado comentando. Así, batallas más destacadas, pues la batalla de Tannenberg en agosto de 1914. Esta batalla es muy importante porque aquí justo se celebró en la Edad Media una batalla muy importante. Así que a nivel propagandístico alemán, pues esto serviría mucho para vender este triunfo. Alemania, bueno, pues se va a enfrentar a los rusos y va a conseguir derrotar a los rusos poniendo un freno hacia el avance, porque si seguían avanzando se plantaban hasta Berlín. Bien, después la batalla del Marne en 1914, muy importante, supone que los aliados consigan frenar al avance alemán hacia París. Por lo tanto, el plan Schlieffen fracasa. Bien, esta primera fase de la guerra, pues podríamos decir que aunque Alemania no ha conseguido su objetivo, que es de tomar París, pues ha favorecido a los imperios centrales. Vamos a la segunda fase, la fase de desgaste, la guerra de desgaste. Los imperios centrales van a ganar territorio, aunque a costa de enormes bajas, con unas batallas muy largas, como son las del Somme y como son las de Verdún, donde no hay un claro ganador, ¿vale? Y aquí es donde entran en liza nuevos armamentos, como las guerras químicas, las armas químicas, el lanzallamas, la aviación a tope. Ok, se caracteriza esta fase del 15 al 17 por tener una enorme crueldad. Bien, vamos a ir viendo los distintos frentes. Tenemos los imperios centrales van a avanzar hacia la zona rusa, aprovechando su impulso tras la victoria en Tannenberg entre mayo y septiembre de 1915. La zona de los Balcanes, Rumanía y Serbia son derrotadas gracias a la ayuda de Bulgaria, ¿vale? En 1915 también. Luego, la batalla de Galípoli. Bueno, la batalla de Galípoli es un fracaso absoluto por parte de la Triple Entente. Es una matanza de soldados, sobre todo neozelandeses y australianos. El Imperio Otomano se carga muchísimos de estos hombres, ¿vale? Es un desastre. Tanto es así que el propio Winston Churchill, que luego será muy importante en la Segunda Guerra Mundial, va a tener que dimitir porque fue el que diseñó todos los planes de batalla de esta operación de Galípoli, ¿vale? El objetivo era desembarcar en Galípoli, controlar el estrecho de los Dardanelos y poner fuera de servicio al Imperio Otomano y rodear a Bulgaria también. Y así acabar, pues, de un solo disparo, prácticamente, con dos importantes aliados de las potencias centrales. En el frente occidental, pues tendríamos la batalla de Verdún, una barbaridad, fijaos cuánto dura, de febrero a diciembre de 1916, miles y miles y miles de bajas. Es cierto que ninguno consigue ganar territorio, aunque sería una victoria táctica del ejército francés, ya que la ofensiva la lanzarían los alemanes y no consiguen conquistar el territorio, no consiguen romper la línea francesa. Luego tenemos la batalla del Somme, que la batalla del Somme es la más sangrienta
de toda la Primera Guerra Mundial. Se celebraría entre julio y noviembre del 16. El objetivo es una ofensiva aliada para aliviar la presión que había sobre Verdún, sobre las tropas francesas en Verdún. Va a ser un tremendo fracaso. Se pretende liberar Bélgica. Nada, no se consigue. Y al final pues queda la situación en el frente occidental en tablas. Esta segunda fase que estamos viendo, pues hombre, es una segunda fase que está favoreciendo en general a las tropas de los imperios centrales. Vamos a ver qué ocurre en el frente occidental también en Jutlandia. Bueno, la batalla de Jutlandia es la mayor batalla naval de la guerra. Se pensaba que la flota, la armada iba a tener mucha importancia y al final pues tampoco tuvo mucho. Y en la batalla de Jutlandia, pues bueno, ninguno consigue un resultado claro y se va a librar entre Alemania y Gran Bretaña. Así que se quedaría en tablas entre mayo y junio del 16. Vale, en el frente italiano va a haber una batalla, que es la batalla de Caporetto, muy importante, y lo mismo, pues sería una especie de tablas, ¿vale? Con miles de muertos por ambos bandos. La tercera fase, la crisis del 17. Bueno, el año del 17 es clave para el devenir de la guerra. ¿Por qué? Pues porque va a suponer la entrada de los Estados Unidos en el conflicto y a partir de aquí desestabiliza la guerra. Y esto va a sentar muy mal a los alemanes porque ven que tienen grandes posibilidades de ganar el conflicto. Claro, al entrar en la guerra Estados Unidos, los cuales pues a ver, estaba claro que iban a entrar. ¿Cómo venden la entrada americana en el conflicto? Pues dicen que, claro, es que los submarinos alemanes están hundiendo barcos, han hundido Lusitania, han hundido distintos barcos, la guerra submarina, y claro, es que malos son los alemanes, hay que parar esto. ¿Vale? Y luego con grandes dosis de propaganda por parte de las potencias aliadas, poniendo a los alemanes como malos malísimos, que si se comen niños, que si violan monjas, que si tal. Esto es así, podéis buscarlo en internet. Todo esto obviamente no deja de ser propaganda, aunque sí que es cierto, como cualquier guerra, que alemanes, británicos, franceses y demás se propasaron y cometieron crímenes de guerra, sin ninguna duda. Pero ni los unos son unos demonios, ni los otros unos santos. Entonces, si Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, no es para salvar al mundo, sino simplemente por intereses económicos y para convertirse en el adalid, en el líder mundial, ¿vale? Yo os lo comento, la propaganda que va a utilizar para justificar su entrada a la guerra. Los alemanes no eran tontos y sabían que Estados Unidos tarde o temprano iba a querer entrar en la guerra, así que intentan acelerar cuanto antes sus ofensivas en el frente occidental para ganar la guerra antes de que entre Estados Unidos, y por eso van a financiar, en el caso de Lenin, pues toda esta revolución bolchevique que luego tantos disgustos traerá al mundo occidental y luego a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, con el objetivo de poner fuera de servicio a los rusos. Vale. En 1917, fijaos, los alemanes se meten hasta la cocina en Rusia. O sea que prácticamente, vamos, tienen a los rusos fuera de combate. Y esto va a posibilitar la llegada de Lenin, como estoy diciendo, a Rusia y después que se precipite la Revolución de Octubre. En el frente occidental pues empiezan a producirse victorias aliadas, claro, ¿por qué? Porque empiezan a llegar las tropas estadounidenses, las maquinarias estadounidenses, la energía y el músculo industrial estadounidense. Esto es lo que finalmente llevará a la derrota de las potencias centrales. En Caporetto, pues bueno, en Caporetto lo que os he comentado, se vuelve a producir otra batalla ahí, y en Caporetto, pues bueno, pues es la derrota de los ejércitos italianos, aunque yo tampoco lo consideraría una derrota como tal, porque es cierto que Austria-Hungría vence, pero ¿a qué precio? A un precio de quedarse prácticamente sin tropas y desgastarse.
Vale. Es cierto que muchos soldados italianos serán capturados por parte de las tropas de Austria-Hungría. Y bueno, si no llega a ser por la entrada de Estados Unidos en la guerra, huelga decir, y creo que todo el mundo se puede estar dando cuenta, que las potencias centrales hubiesen ganado la guerra, claramente. Vale, siempre que hablamos de Italia, la guerra, pues parecen que son unos cobardes, tal. No, no señor. Aquí tenemos unidades de élite, los Arditi. Otra unidad de élite serían los Alpinis, las tropas de infantería de montaña. El caso de los Arditi eran fuerzas de choque al modelo alemán, los Stormtrooper. El caso es que, bueno, pues iban así, blindados, como veis, esos cascos que parecen medievales, de acero, y armados con armas muy ligeras, o cuchillos, bayonetas, fusiles ametralladores y un par de granadas. Se lanzaban directamente frente a las líneas enemigas en un contexto de alta montaña y eran los que conseguían mayor paga, mayor honor y mayor gloria, pero también la mayor cantidad de bajas. Y por último, el fin de la guerra. El resultado, pues con la entrada en la guerra de los Estados Unidos de América, obviamente, no podía ser otro, las potencias centrales para el año 1918 se encuentran muy desgastadas, han sufrido distintas derrotas. En Alemania va a haber una huelga de tinte revolucionario. Se producen huelgas en las fábricas de armamentos, no llegan los armamentos a los soldados del frente occidental, los cuales se sienten traicionados ya que han dado mucho su vida y la de sus camaradas por nada para que la situación en retaguardia se deteriore. Hay que también, para entender esto, que en retaguardia había mucha hambre, mucha carestía y la gente ya estaba harta de la guerra y quería poner fin a la guerra cuanto antes. Ya no les importaba ese ardor nacionalista, querían paz. Claro, una paz que, como veremos, no va a ser considerada o no debería ser considerada como una paz como tal, sino más bien es una revancha, ya lo veremos. Cualquier caso es que el 11 de noviembre de 1918 se produce el cese de las hostilidades y termina la supuesta guerra que debería acabar con todas las guerras, la Primera Guerra Mundial, con una victoria de la Triple Entente, es decir, de los aliados. Ok, vamos a ir poco a poco. En 1918, Rumanía y Serbia son liberadas y se expulsa de allí a las tropas de los imperios centrales. En 1918, asimismo, se firma el Tratado de Paz de Brest-Litovsk, ya con una Unión Soviética de Lenin que ha conseguido los alemanes. Verdaderamente la inteligencia alemana es la leche, porque consiguieron meter ahí a Lenin, ¿no? Y Lenin al final, pues, conseguiría proclamar la Unión Soviética. Luego le llevaría mucha muerte porque habría guerras civiles entre los rusos blancos, los rusos rojos. Pero bueno, en fin. Ok, se firma el Tratado de Paz en 1918. La derrota del Imperio Turco en 1918. El Imperio Turco ya desaparecerá. Y tendremos que se proclamará como consecuencia la República de Turquía. Luego, entre julio y agosto de 1918 se produce la segunda batalla del Marne. Alemania, fijaos, aún así, a la desesperada, consigue lanzar una superofensiva para intentar tomar París sin éxito, ¿vale? Serán derrotados gracias sobre todo a las tropas estadounidenses. Bueno, ¿cómo eran las trincheras? Pues fijaos un poquito, ya os lo he comentado. Son zonas prácticamente donde la gente vivía y los soldados vivían, llevaban a cabo sus prácticas diarias. Las condiciones de vida eran durísimas, obviamente.
había zonas en las que no te podías asomar porque si no, pues te ejecutaban. Y luego estaban las... ¿Te ejecutaban quién? Pues te ejecutaban los soldados enemigos, obviamente, porque había francotiradores. Luego hablaremos del armamento de guerra y el papel de la mujer en la guerra, que es muy importante. Bueno, el tema de las trincheras. Pues así sería un esquema de las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Muy importante la Tierra de Nadie, que se hallaba directamente frente a las trincheras. Estas trincheras, pues esa Tierra de Nadie suponía que no era un territorio entre la trinchera del enemigo y la tuya propia, muchas veces minado y que era batido por ametralladoras. Los soldados aquí vivían pues como hormigas o como ratas, si se le prefiere, en unas condiciones totalmente deplorables. Bien. Las trincheras más logradas, las alemanas, sin duda alguna. En las cuales tenía pues redes de incluso salas de enfermería, dormitorio de los soldados, etcétera. Vale, la red de trincheras que se va a crear va a extenderse desde Suiza hasta el Mar del Norte, en concreto unos 800 kilómetros. Vale, aquí tenemos una imagen de cómo eran las trincheras, en este caso, de los soldados aliados, ¿vale? En concreto me atrevería a decir que son británicos por el tipo de casco. Aquí los orígenes de las primeras trincheras, claro, cuando empiezan las trincheras a partir de 1915, pues vemos que no eran tan logradas como lo que luego serán. Esta trinchera es alemana. Aquí la vista aérea tomada desde un avión de la intrincada red de trincheras, ¿vale? Luego se va a producir, obviamente, en cuanto al armamento, un salto generacional brutal. Aquí tenemos un tren blindado, armado con cañones y ametralladoras. Van a aparecer los tanques. El tanque es un invento británico. El objetivo pues era cubrir a la infantería y avanzar por ese territorio de nadie para ir aplastando las líneas enemigas y que luego la infantería fuese tomando pedazo de tierra y parte a parte todo el territorio enemigo. Vale. Los tanques, como vemos. Luego la guerra química, muy importante. Empieza a utilizarse el gas mostaza, el gas sarín. Es decir, se usan indiscriminadamente para acabar con la vida de los soldados y luego tomar esas trincheras. Frente a ello, ¿qué se inventa? Pues las máscaras antigas. La guerra química a día de hoy se supone que está prohibida. Tiene unos efectos en el organismo brutal. Puedes acabar pues quedándote ciego, soltando los pulmones por la boca, en fin. La aviación, fijaos esta imagen de un avión alemán sobrevolando las pirámides de Egipto. Pues la aviación, muy importante. La aviación, recordad que es un invento de los hermanos Wright. Y bueno, la Primera Guerra Mundial, pues empiezan siendo casi escobas voladoras y terminan siendo aviones tal y como los conocemos. Si hablamos de aviación en la Primera Guerra Mundial, pues no podemos dejar de hablar de Manfred von Richthofen y su circo volante. Von Richthofen es el mayor as, es decir, el que más bajas ha causado, el que más aviones ha derrotado en esta Primera Guerra Mundial. Von Richthofen del bando alemán recibió la mayor condecoración que se podía recibir en el Imperio Alemán, que es la Pour le Mérite, y en concreto derribó 80 aviones. De la guerra aérea es cierto que es muy peligrosa porque o bien falla los aviones o bien te pueden derribar desde la tierra al aire o bien te pueden matar en un combate aéreo, pero todavía es la que mantiene esa estética de guerra caballeresca de un poco de otro siglo donde había honor,
Por ejemplo, von Richthofen, si daba a un caza y veía que este caza, el piloto no podía defenderse porque se le había estropeado el motor, pues simplemente no le derribaba y lo mataba, sino simplemente le dejaba que huyese, ¿no? Bueno, aquí tenemos pues fallecidos fundamentalmente por gases, ¿vale? Por el uso de la guerra química. Aquí tenemos una imagen de la vida cotidiana de las trincheras, en este caso soldados franceses y soldados coloniales usados por el ejército francés, que también lucharon. Por cierto, Portugal también se va a incorporar a la guerra en el bando de las eh, de la Triple Entente, ¿vale? Aquí tenemos a soldados coloniales británicos, probablemente procedentes de la India. Bueno, el papel de la mujer en la guerra. Pues el papel de la mujer en la guerra va a ser muy importante, claro. Pensad, los hombres marchan a la guerra, a los frentes, y al final, pues, ¿quién produce las armas? ¿Quién mantiene la economía? Pues van a ser las mujeres. Y las mujeres van a demostrar que sabían trabajar también al igual que los hombres. Igual o más, no lo sé, pero al menos igual. Así que, claro, esto cómo va a traer de consecuencias fundamentalmente que las mujeres empiezan a reclamar derechos políticos. Así que surgen las campañas del voto femenino, ¿vale? Como podemos ver aquí en las imágenes. Y aquí vemos una imagen de mujeres pues en una factoría. Así que tenemos que de consecuencias de la Primera Guerra Mundial en el mundo femenino es la incorporación de la mujer al terreno laboral y sobre todo el aumento y su conciencia de, de clase social y de reivindicación de los derechos femeninos. Consecuencias demográficas, pues fijaos, ahora lo analizaremos bien, pero en general, enormes pérdidas humanas, en concreto entre 9 y 10 millones de muertos, 6,5 millones de inválidos, además de los mutilados y huérfanos. A esto habría que sumar que en este momento surge una pandemia, en concreto la pandemia eh, provocada por la gripe española. La gripe española no era española, se llama así porque España, nuestro país, que por cierto se va a mantener neutral en la Primera Guerra Mundial, gracias a Dios hemos sido muy inteligentes de no participar ni en la primera ni en la segunda, así que España se va a mantener neutral. Fue un periodo, el de la Primera Guerra Mundial para España, muy bueno porque vamos a crecer económicamente, ya que les vendíamos armas, alimentos, sobre todo muchas materias primas a los contendientes de la guerra. Y bueno, pues la prensa española denunció que había surgido una nueva epidemia, una gripe parecía que era súper mortífera. El mundo anglosajón, como siempre ha tenido ese carácter ahí un poco de odio hacia España, pues le puso como nombre gripe española y ha dado a tremenda confusión, ha dado lugar a confusiones porque la gente todavía piensa que esta gripe española surge en España y no, señor, no surge en España, surge, no se sabe muy bien dónde, pero probablemente en Estados Unidos. La cual se estima que va a matar entre 30 y 100 millones de personas. Eh, Fijaos, ¿por qué a tantísima gente? Pues va a matar a tantísima gente porque tenía el sistema inmunitario bastante deprimido, en unas condiciones de vida muy deplorables, el retaguardia porque había restricciones de alimentos para llevarlos al frente y en el frente, pues porque estaban en el frente, estaban luchando, estaban viviendo en trincheras, ¿vale? Y el contagio, pues va a verse disparado la cifra de contagios por las nubes, ¿no? Eh,
¿Por qué no informaban los ejércitos de la epidemia de gripe que se estaba viviendo? Pues básicamente por una cuestión de censura y no hacer que sus soldados perdiesen el ánimo, ¿no? Vale, claro, como efectos de la guerra, pues va a descender la natalidad, porque los soldados están en el frente y no se pueden preocupar a la hora de hacer hijos, y una elevada mortalidad. Económicas, pues una destrucción brutal del tejido económico, destrucción de importantes ciudades, carreteras, sobre todo en Francia y en Bélgica. Europa va a quedar muy endeudada económicamente, va a quedar gran parte de Europa destruida y en el plano hegemónico a nivel económico, Estados Unidos va a empezar a liderar el mundo. Sociales, por lo que hemos dicho, lucha por el sufragio femenino por parte de la mujer, incorporación de la mujer al mundo laboral. Y consecuencias políticas, desmantelamiento fundamentalmente de imperios tradicionales como el imperio alemán, el imperio ruso, el imperio otomano y el imperio austrohúngaro. Como consecuencia de esto, el mapa de Europa se va a ver reorganizado y van a surgir nuevos estados del desmembramiento de los imperios que hemos comentado anteriormente. Los nuevos estados que surgen son Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Checoslovaquia, Yugoslavia y Hungría. Consecuencias psicológicas. La neurosis de guerra, que antes he comentado, empieza a ser estudiada psicológicamente. Antes se pensaba que se debía a cobardía y ahora se dan cuenta los psicólogos y los psiquiatras de que se trata de una enfermedad mental debida al trauma de la guerra. Surgen movimientos pacifistas y asociaciones de excombatientes, sobre todo para que no se pierda la memoria de lo que ha ocurrido en la guerra. Bueno, centrándome en las tasas de fallecimientos, ¿no? Vamos a ir viéndolas de la Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 18, viendo las potencias centrales. Tenemos Austria-Hungría, 1.200.000 muertos, heridos 3.620.000, de un total de 7.020.000. En concreto, las bajas, por lo tanto, sería del 90%, una barbaridad. Bulgaria, 87.500 muertos, heridos 152.390, de un total de 266.919 soldados. La tasa de bajas es del 22,2%, que no está nada mal, ¿eh? Alemania, 1.773.000 muertos, heridos 4.216.000, de un total de movilizados de 7.142.558. Bajas, el porcentaje sería 64,9%. El Imperio Otomano, muertos 325.000, heridos 400.000, de un total de 975.000 soldados movilizados, porcentaje de bajas 34,2%. Ahí es nada. En total, entre todos los países de las potencias centrales tendríamos 3.385.500 muertos, 8.388.390 heridos y de un total de 15.404.477 soldados movilizados a la guerra. Porcentaje de bajas, el 52,8%. Viendo el tema de las bajas en el bando aliado. Bueno, no puedo ir diciendo todas porque si no me aburro y os dormiría a vosotros. Pero voy a analizar las más importantes. Por ejemplo, en el caso de los franceses, muertos 1.357.800, heridos 4.266.000, de un total de 6.160.800. Porcentajes de bajas 73,3%. Del caso de Italia, muertos 650.000, heridos 947.000, de un total de 2.197.000.
Porcentaje de bajas, el 39,1%. Rusia, 1.700.000 heridos, 4.950.000 de un total de 9.150.000. Tasa de fallecidos, el 76,3%. Reino Unido, muertos 908.371, heridos 2.090.212, de un total de tropas movilizadas de 3.190.235. Porcentaje de bajas 35,8. De Estados Unidos, nada, 53.402 muertos, 204.002 heridos, de un total de 320.518, el 6,8%. ¿Vale? La sangre, estamos viendo que la pusieron los rusos, los franceses, los británicos, los italianos, y luego hay otros países, como por ejemplo el caso de los serbios, pues con 45.000 muertos, 133.148 heridos, 330 de un total de 331.106, porcentaje de bajas 46,8. Rumanía, sorprende las cifras rumanas. Fijaos, muertos 335.706, heridos 120.000, de un total de 535.706 hombres movilizados, porcentaje de bajas 71,4%. ¿Vale? Y Japón, pues nada, vemos que tiene un 0,2% de porcentaje de bajas, muy poquito. Bueno, cuando hablamos de heridos, pues nos referimos a gente como este soldado. Personas totalmente desmembradas. En estos momentos la cirugía estética pues prácticamente no existe. Lo que sí existía era pues la creación de máscaras y demás, como es el caso de este buen hombre, que le crean una cara así artificial, que es una máscara. Terribles los efectos de la guerra. Ahora vamos a ver los tratados de paz. Bueno, la paz de Versalles en 1919 va a responsabilizar a Alemania del estallido de la guerra. Toma ya, o sea, la guerra estalla por culpa de Alemania. Estamos viendo de que no es culpa solo de Alemania, sino de todos, por esa paz armada, por esa ansia de poder. Así que Alemania va a ser la gran castigada. Territorialmente va a ceder a Alsacia y Lorena, como no podía ser de otra manera Francia, y la Posnania a Dinamarca. Asimismo, Alemania se va a quedar dividida, rota en dos, por el corredor de Danzig. Y las colonias alemanas, que no habían sido conquistadas porque consiguen defenderse y mantenerse, van a ser repartidas entre entre los vencedores. Económicamente, se le pone una cantidad enorme, desorbitada de dinero que tiene que pagar en forma de reparaciones de guerra. Para que os hagáis una idea, en el año 2010 Alemania terminó de pagar las compensaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial. Militarmente se reduce su ejército prácticamente a un nivel simbólico. Se prohíbe tener tanques, se prohíbe tener marina, y la fuerza aérea desaparece también. Así que vemos que esto va a ser recibido por los alemanes como un castigo muy duro, una humillación a su orgullo nacional, y va a sentar las bases de lo que luego será el populismo movido por Hitler y ese intento de revancha de la Segunda Guerra Mundial. También se crea la Sociedad de Naciones, que es como una especie de organización de las Naciones Unidas, gracias a los 14 puntos del presidente americano Woodrow Wilson. El objetivo, pues mantener la paz y asegurar la colaboración internacional. Su sede la tenía en Ginebra. No todos los estados van a formar parte de ella. Por ejemplo, Rusia, ahora la Unión Soviética, no va a formar parte de ella. Y los Estados Unidos, que son los que la crean, pues no forman parte de ella. Sin sentido. De la Sociedad de Naciones es una hipocresía, un poco como ocurre con la ONU a día de hoy, porque pretenden mantener la paz, pero imponen unas condiciones de paz a los alemanes que son dantescas. Vale, así se quedará Alemania
después de la Primera Guerra Mundial. Vemos todo el territorio que ha ido perdiendo. ¿Vale? La Alsacia-Lorena, el Open y Malmedy, la zona de Holstein y Prusia Occidental, separada por el corredor de Danzig, y la zona de Silesia, Huschin y el Memel. Vale. Luego la cuenca del Ruhr, que es una cuenca pues minera, donde tiene mucho carbón, Alemania, pues va a ser ocupada por los franceses, que se van a dedicar a ¿qué? Pues a sacar todas las materias primas de los alemanes. ¿Por qué? Por la cara. Consecuencias de esto, en Alemania va a haber una enorme desestabilidad política, así que los comunistas van a intentar implantar una revolución comunista también en Alemania. Curioso, ¿eh? Se le vuelve en contra el haber fomentado a Lenin. Sin embargo, los alemanes consiguen detener esta revolución comunista gracias a los Freikorps o cuerpos francos. Aquí les tenemos aquí en la imagen. Los Freikorps pues son ex veteranos que no están de acuerdo de lo que ha ocurrido y van a intentar acabar con el comunismo. Se van a radicalizar, por lo tanto, caldo de cultivo para que luego llegue Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Importante, condiciones de paz de Versalles establece que el Segundo Reich ya no es un imperio, sino que se va a establecer una república conocida como la República de Weimar. ¿Otros tratados de paz? Pues vamos a ir viéndolo. Vale. El de Saint-Germain-en-Laye, firmado el 10 de septiembre de 1919 entre los aliados y Austria. Supone el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro y Austria va a quedar muy limitada, expulsión de la monarquía de los Habsburgo y sobre todo también grandes compensaciones de guerra. El Tratado de Sèvres, el 10 de agosto de 1920, entre el Imperio Otomano y los aliados, pues supone la pérdida del Imperio Otomano, desaparece, se reduce su territorio, por lo tanto, se van a repartir los aliados todos sus territorios, todas sus posesiones y también compensaciones de guerra. El Tratado de Trianón, acuerdo firmado con Hungría, bueno, firmado, más bien impuesto, el 4 de junio de 1920, en el cual, bueno, pues Hungría va a perder la mitad de la población porque va a quedar separada en países ahora nuevos, artificiales, y pierde 2/3 de su territorio. O sea, fijaos, surgen países artificiales donde yo antes era húngaro, pues ahora soy rumano, ahora soy yugoslavo o ahora soy checoslovaco, ¿vale? Y el tratado de Neuilly, estos son muy importantes, los tratados de paz, ¿ok? El tratado de Neuilly fue firmado el 27 de noviembre de 1919 en Francia entre Bulgaria y los vencedores. Pues bueno, Bulgaria se ve obligada a reconocer al reino de Yugoslavia, a pagar compensaciones de guerra y a ceder territorios. Y así va a quedar el mundo a la izquierda antes de la Primera Guerra Mundial, con el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, etcétera, etcétera. Y después de la Segunda Guerra Mundial, que vemos que han surgido nuevos países como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia. Rumanía aumenta de tamaño, se ha apoderado de Transilvania. Yugoslavia no existía, ahora sí. El Imperio Austrohúngaro desaparece y Austria se queda, pues, como vemos ahí, en un territorio chiquitito. Italia ha conseguido que le den el Trentino Alto Adige, ¿no? Los territorios del norte. Pero los italianos están bastante cabreados porque se ven traicionados. Ellos querían gran parte de la costa dálmata, lo consideraban que era el precio que tenían que pagar los aliados por su participación en la guerra. Es más, se lo habían prometido y sin embargo los aliados pues deciden prácticamente ignorar a los italianos. Y esto va a tener como consecuencia un sentimiento de venganza, de revancha también en los italianos, a pesar de haber participado en la guerra en el bando de los aliados,
y luego pues se entenderá que Italia pues entre en la Segunda Guerra Mundial a favor de los alemanes. Bien, y luego Alemania, por supuesto, pues que ha quedado reducida territorialmente y sobre todo la zona de Prusia, reino histórico perteneciente a Alemania, pues separada por el corredor de Danzig y rodeada por varios países extranjeros. Bueno, consecuencias. Los protagonistas de los que luego hablaremos en la Segunda Guerra Mundial, pues aquí tenemos a un jovencísimo Adolf Hitler, pues celebrando la entrada junto con el resto de personas, la entrada de Alemania en la guerra. Hitler participó en la Primera Guerra Mundial, llegó a ser cabo y llegó a ser condecorado con la Cruz de Hierro. Sus misiones eran de hacer de correo, de moverse entre trincheras y trincheras y atravesando la tierra de nadie, es decir, eran misiones peligrosas y por su valor pues se le condecoró. Aquí tenemos a un jovencísimo Benito Mussolini. Benito Mussolini, pues participó también en la Primera Guerra Mundial, luchando en el ejército italiano. Era de orígenes socialistas, aunque luego sabemos que creará una nueva ideología de derechas, como es el fascismo. Y Mussolini, como veterano de guerra, se va a sentir muy decepcionado, sobre todo pues porque se siente traicionado, siente que ha participado en la guerra para nada, ¿vale? Fundamentalmente porque eh, lo que habían prometido a Italia no se lo habían concedido las potencias aliadas. Y luego también Winston Churchill, que va a ser muy importante en la Segunda Guerra Mundial, pues tras el desastre de Galípoli, que fue la idea suya, pues ni corto ni perezoso, dimitió y se metió como teniente coronel en el ejército británico y fue a la guerra. Y de hecho estuvo a punto de morir en varias ocasiones. Y luego, por supuesto, como admirador de Tolkien, aquí tenemos a un jovencísimo Tolkien, autor del Hobbit y del Señor de los Anillos, entre otros libros. Pues Tolkien también participó en la Primera Guerra Mundial, como no podía ser de otra manera. También estuvo a punto de morir y muchas de las vivencias que allí experimentó aparecerán luego en sus libros del Señor de los Anillos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Es un vídeo largo, soy consciente de ello. Pero claro, el conflicto es muy importante y es muy largo. Lo podéis ir viendo a poquitos, pararlo, tomar apuntes o hacer vuestras reflexiones. Cualquier cosita que necesitéis, pues dejarlo en el cajón de los comentarios. Y nada, como siempre os digo, ser buenos y ser felices. Chao.